Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya voy a encender mi cámara. Eh, Denme un minutito, un minuto más, que me está haciendo una pregunta y empezamos el workshop. Ya, ahora sí que sí. Un pequeño detalle ahí. Buenas noches, estoy leyendo lo que está en el chat. La sesión quedará grabada. ¿Cómo está Miguel Torres? Sí, pues sí. Mira, ahí les voy a dar a lo que va a pasar. Les pido sí los micrófonos cerraditos, los voy a cerrar yo igual. Buenas noches a todos y a todas. Por ahí, no sé cuál es. Ahí está, ahí alguien lo sabe. Déjenme buscar una cosita acá, ya, muy bien. Buenas noches, excelente, voy a darle a esta cosa. Buenas noches, ahora sí que sí, ahora sí es verdad, ahora sí es cierto, voy a poner mi teléfono en silencio, porque es justo y necesario. Vamos a esperar a todos los colegas que están ingresando, así es, buenas noches desde Argentina, tenemos, voy a leer acá, los inscritos en este segundo workshop que voy a realizar con respecto a las conductas de riesgo. Un tema muy entretenido, emocionante y apasionante. Así es que, bueno, saludar a los colegas de acá de Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, México, Guatemala, Paraguay también apareció por ahí, si es que no me equivoco. Así es que, genial, genial. Toda Latinoamérica, ¿cierto? Conectado en pos a este workshop, en pos a la seguridad en el trabajo, y algo que me imagino, ¿cierto?, es transversal para todos nosotros, el interés de entender, ¿cierto? Y tener algunas estrategias para poder trabajar con las demás personas, ¿bien? Yo soy un poquito reticente de hablar, de trabajar con los, valga la redundancia, trabajadores, porque en realidad son todos trabajadores, y eso, de alguna forma, mentalmente, como hace cierta separación, ¿bien? No voy a comenzar rápidamente porque estoy esperando a algunos colegas que a lo mejor se van a unir, ¿cierto?, a medida que pase el tiempo. Perú, Paraguay, estoy leyendo acá los mensajes. ¿Qué más? Bueno, de Argentina ya dije ya. Colombia, de Barranquilla. Colombia, ¿no estaba Colombia acá? Sí, parece que no. Tengo buenos amigos en Colombia. Así es que, nada, emocionado, contento y, ¿qué más decir? Vamos a comenzar, vamos a dar comienzo ya sin tanto preámbulo. Voy a grabar esto, como les comenté recién, verlo. Ahí sí. Porque para que no tengan todo ese preámbulo de la música y todo lo que dejé. Les doy la más cordial bienvenida, son las 20:35 acá en Chile. Agradecido nuevamente por las inscripciones, agradecido también por estar aquí hoy, por invertir vuestro tiempo en lo que vamos a ver durante estos 3 días, que son 3 claves, así le llamo yo, que tienen relación con, primero, entender, ¿cierto?, qué es una conducta cuando hablamos de un comportamiento, entender que hay que saber describir un comportamiento, hay que tener claridad en la descripción del comportamiento, y después comprender ciertas herramientas que nos van a ayudar a gestionar el comportamiento seguro, pero esto es súper importante, no desde mi mapa mental, no desde lo que yo deseo, sino que entendiendo a la otra persona, entendiendo su mapa mental, simpatizando más que empatizando. Ya vamos a hablar de la diferencia entre uno y otro, y a partir de ahí darle valor a ciertas cosas o entender qué cosas esa persona o ese trabajador, ¿cierto?, como lo dije recién, a qué cosas le otorga el valor fundamental. ¿Por qué? La pregunta clásica, ¿por qué o para quién, cierto, está trabajando? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su motivación para estar ahí? Una vez que entendemos eso, podemos gestionar con las personas. Así es que, desde ya, les agradezco, permiso, estoy viendo algunos mensajes que me están llegando igual, algunos colegas que tal vez
¿No pueden unirse? Ok, ya. Bien, así es que, sin más preámbulo, la sesión ya está quedando grabada. El día de mañana, y durante la tarde, lo más probable es que todo el material que salga de estos días de workshop empiecen a llegar al WhatsApp. Por eso es importante que la mayoría, ojalá, se sumara a ese WhatsApp para poder tener una comunicación más rápida, ¿ya? Más fluida también. Y ahí voy a dejar el enlace para que vean la grabación, el enlace de la presentación y algo más se me queda en el tintero. Son esas dos cositas. Bueno, son esas dos cosas hasta el momento. Si aparece algo más, lo agregamos al WhatsApp. ¿Bien? Sin más preámbulos, vamos. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Lo que sí les voy a sugerir, durante la presentación ustedes pueden hacer todas las preguntas habidas y por haber. Si es urgente, me interrumpen, yo no tengo ningún problema. De lo contrario, me la dejan en el chat. Pero yo no voy a poder leer de forma inmediata el chat, ¿ya? Porque yo no veo el chat cuando estoy compartiendo, porque escondo todas las gráficas flotantes que trae el Zoom. Ya les voy a explicar cuáles son que ustedes van a empezar a ver, por ejemplo. En la parte superior, una línea gris, con unas otras líneas como anchuradas, ¿cierto? Y eso es porque es la barra de la presentación. Si alguien habla en el chat y yo abro ese chat, van a ver un rectángulo también del mismo color. Entonces esas cosas yo las trato de ocultar para que no molesten en la visual. ¿Bien? Bien. ¿Ven? Ya están viendo alguna barra gris por ahí, ¿cierto? Entonces esto, van a ver otra, yo aquí pongo ocultar los controles. Ok. Nuevamente siendo insistente, bienvenidos. De verdad que este tema a mí me encanta, me apasiona. De hecho, hace ya 3 años con este que vengo investigando, vengo estudiando y metiéndome en distintas áreas que tienen relación con la conducta segura. No tan solo con el clásico SBC, o la seguridad basada en el comportamiento, sino que también desarrollando otras estrategias que tienen relación con la gestión del comportamiento. Obviamente apoyado con un psicólogo que me presta ayuda, que es mi hijo, ya tengo que decirlo, y también con los estudios que se van haciendo a medida que uno va metiéndose más en este tema. Como dice aquí el tagline o la parte de abajo, que descubre cómo darle valor a la seguridad laboral para cambiar la conducta de riesgo. Y eso es lo que vamos, o el objetivo, ¿cierto?, que tiene este workshop de aquí terminado el día jueves, que comprendan, por ejemplo, que cuando uno le dice al trabajador, como ven en la foto, oye, ponte el EPP, uno tiene que empezar a descubrir, y eso se hace a través del último que vamos a ver el último día, que son las técnicas del coaching, a descubrir qué es lo que le motiva a esa persona a estar ahí. Y eso se transforma en el valor fundamental para que el EPP, en este caso, ¿ya?, el caso clásico del equipo de protección personal, tenga un valor para las proyecciones que tiene esa persona. Hoy día suena un poquito complicado, pero a medida que pasemos los días, ¿cierto?, se va a entender mucho mejor. Le doy la bienvenida también a los colegas que se están uniendo, o las colegas. Como les dije, no los veo acá. Si ustedes ponen algo en el chat, tampoco lo voy a ver. Si la pregunta es urgente, me interrumpen, si no la dejamos en el chat y la leemos al final. Bien, ok. Me presento, mi nombre es Yerko Rojas Manríquez, obviamente soy de Chile, ya vieron el acento inconfundible, la velocidad también para hablar, ¿ya? La pregunta del millón, ¿qué me motiva hoy a hacer lo que hago? Yo digo que mi misión es aportar, como dice acá, construyendo modelos de gestión del riesgo, basados en la promoción y el refuerzo de las conductas seguras. Mi filosofía básica es que todas las empresas, todas las organizaciones tienen un repertorio de conductas seguras, ya sea intrínseco, ¿cierto? Algo que la persona le dijo al otro, oye, no metas las manos ahí, ten cuidado con esta cosa, si te acercas ahí te puede pasar algo, etcétera, ¿cierto? O de forma intrínseca, cuando ya estandarizamos, cuando ya hay un programa de prevención de riesgos, ¿cierto? Cuando hay un sistema más elaborado. Las empresas pequeñitas, las empresas familiares tienen ciertos repertorios conductuales que son intrínsecos, ¿cierto? Que se traspasan, ¿bien? Que se enseñan a través de dar instrucciones más que nada. Y obviamente ya las empresas medianas y grandes debieran tener algo relacionado con prevención de riesgo, ¿vale? Si no hay una base, no se puede gestionar la conducta.
¿Bien? Ahí vamos a llegar al por qué. Y básicamente porque, voy a adelantarme un poco, porque si tú no tienes un sistema de gestión, si tú no tienes un programa de prevención, por lo menos, no hay de dónde sacar un parámetro para poder medir lo que está, o las conductas de riesgo, ¿cierto? Los que se sale del estándar. No hay estándar. Y si no hay estándar, ¿cómo mido lo que está pasando? Yo puedo observar que hay conductas riesgosas, pero ¿cómo le doy un valor a ese nivel de riesgo? ¿Ok? Enfatizando en el compromiso de todos los responsables en la organización. Acá en Chile, por lo menos, la normativa dice que el prevencionista, ¿cierto?, es una especie de asesor, un experto. En la empresa obviamente no se cumple, a nosotros nos piden de todo un poco, me parece que en todos los países pasa lo mismo, pero los responsables son los empleadores, porque ellos tienen la última palabra. Ellos son los que dicen si invierten o no invierten. Por lo tanto, el paradigma que hoy les invito a cambiar y a empezar a trabajar es que la mirada no esté solamente fija en lo que hace la persona que está trabajando, sino que también en lo que no hace la persona que está administrando. ¿Bien? Y esto para lograr, ¿cierto?, los mejores resultados posibles, porque si hay una organización cuya gerencia, administradores, empleadores, etcétera, sabe y está convencido que la seguridad laboral es un activo de la organización, es decir, es algo que si yo cuido me va a generar gananciales, ¿cierto? Eso también se va a, se puede decir, la organización se va a empapar de esa idea y va a empezar a cuidar todo lo que tiene relación con la prevención de riesgo, no tan solo desde la perspectiva humana, sino que también de los equipos, las herramientas, bien, los chequeos, el tipo de equipo que voy a comprar, la protección, todo tiene relación con prevención de riesgos. No tan solo, como les dije recién, enfocado a las personas, sino que a todo el sistema, es sistémico. ¿Bien? Bueno, y mi formación académica, que yo siempre soy reticente a mostrar esto porque yo creo que no le importa a nadie, pero es más que nada por un concepto de validación. El cerebro siempre necesita validar, en este caso, ¿cierto?, al emisor de un mensaje. Acá en Chile se dan dos cosas, dos categorías, el técnico y el ingeniero en prevención. Yo estudié primero técnico, una vez que terminé el técnico dije, oye, esto está bueno, me interesa más, y seguí con la ingeniería. Hoy día soy ingeniero y técnico en prevención de riesgo, y también soy diseñador gráfico publicitario. Ese fue mi primer título, es mi alma mater, el diseño gráfico. Tengo unos diplomados en coaching profesional, también certificado en el mismo club, diplomado en gestión del riesgo psicosocial, un diplomado en neuroeducación, que es necesario entender cómo nosotros cómo aprendemos, ¿bien? Porque la conducta, entre paréntesis, o el comportamiento, va ligado al aprendizaje, ¿ya? Auditor interno, certificado en auditor interno en normas ISO, que es, cuando recién empezó las normas ISO, y actualmente estoy cursando un diplomado en logoterapia. ¿Qué rayos es la logoterapia? No es un tema que tiene mucha relación aquí, pero sí se puede aplicar en prevención, ¿bien? Porque la logoterapia busca el sentido de la perspectiva psicológica. ¿Ok? Y ahí, bueno, están las redes sociales si ustedes se quieren enterar de otras cosas que también voy compartiendo en las redes sociales, obviamente, todo esto asociado al comportamiento, a la parte, a la neurociencia también se podría decir, y a la filosofía de realizar o generar ambientes que sean razonablemente seguros. Contenidos entonces de estos 3 días de workshop. Hoy día vamos a ver la teoría tricondicional del comportamiento seguro, de José Luis Meliá. A mí me gusta llamarla como la triada del comportamiento seguro, porque es muy largo y fonéticamente me cuesta, ya, teoría tricondicional, es como 3 tristes tigres trigan en un trigal. Y mañana vamos a ver condicionamiento operante. Esto es importantísimo para poder entender todos los programas, ¿ya?, que tienen relación con la modificación de la conducta. El condicionamiento operante de Skinner, que es un psicólogo, que bueno, él es el referente de todo este tema del condicionamiento operante y del conductismo, en realidad. ¿Ya? Así que esto es súper importante porque, por ejemplo, el programa SBC, que es el más conocido, Seguridad Basada en el Comportamiento, tiene sí o sí esta base. Y si no comprendemos esto, no comprendemos el programa, no entendemos cómo funciona. Y por último vamos a ver la gestión de los valores y el sentido de la seguridad. Aquí entra un poco la logoterapia, a través del coaching. Perdón. Hoy día el liderazgo, ¿cierto?, está transformándose, está sufriendo una mutación. Hacemos
la diferencia entre la jefatura es como la persona dura que no escucha, etc. Y el líder, ¿bien? El líder es el que te guía. Pero si le agregamos el coaching, el líder o el líder coach no es el que te da la solución, sino es aquel que te enseña a pescar, no te da el pescado en bandeja. Bueno, pero para llegar a ese estado, ¿cierto? Se deben pasar sí o sí por los 6 estilos de liderazgo que indica, por ejemplo, Daniel Goleman, ¿ya? En el que dice que hay 6 estilos, ¿cierto? Entre ellos está el estilo directivo, el que llamamos jefe, que a veces es necesario. Y que en un principio, cuando yo tengo un personal nuevo en la empresa, sí tiene que haber un liderazgo más directivo. ¿Bien? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el concepto del coaching. Y por último, la presentación y la invitación a un curso que viene ligado a este workshop, que es el de técnicas de coaching para la gestión de la conducta segura. Eso lo vamos a ver el día 3, esas 2 cositas. ¿Bien? Si hay alguna duda, consulta, me la pueden hacer. Recuerden que por el chat no los veo, como les dije recién, para los colegas que están ingresando. Una pregunta que sea urgente, me interrumpen, y si no es urgente me la dejan en el chat. Vamos a ver esto que es fundamental y es la base. Hay que entender qué es la conducta. Bien, entonces vamos a ver la definición de la conducta, que básicamente y sencillamente, como dice acá, la conducta es lo que la gente hace o dice, y también lo que se deja de hacer, lo que se omite. Cuando yo dejo de hacer algo, genero condiciones, ¿cierto?, de riesgo, de un nivel de riesgo importante. Una persona que ve que por ejemplo, cae agua al suelo y pasa y no hace nada, no avisa, no limpia, no hace nada, ¿cierto? Incide en que esa condición se vuelva peligrosa. Y eso también es parte de la conducta. Es decir, eso no me compete, yo a mí no estoy contratado para limpiar ahí. ¿Bien? Entonces todo lo que hacemos, como decíamos recién, decimos, valga la redundancia, y no decimos o no hacemos, es parte del repertorio conductual de la persona. Debido a que la conducta implica acciones, ¿ya?, siempre se va a describir con verbos. Y vamos a ver el ejemplo de todo lo que estamos viendo acá. Esos verbos van a denotar acción. Sí o sí tiene que ser un verbo, tiene que describir algo que la persona esté haciendo. ¿Para qué? Para que se inscriba dentro del concepto de la conducta. Y eso es súper importante porque me va a permitir identificar en qué momento, ¿ya?, de esa conducta deseada, hubo una falla. Importantísimo. Aquí lo vamos a ver y vamos a analizar un poquito lo que les estoy explicando. La conducta no es una característica estática de la persona. Por lo tanto, uno no puede esperar que los trabajadores se porten todos los días igual. Va a depender mucho de factores externos, va a depender mucho de factores internos a la persona, que eso no los podemos ver, ¿ya? Son estas psicopatologías, que uno obviamente no las conoce, y desconoce también porque uno no es experto en el área. Por lo tanto, uno mide todo lo que es visible, todo lo que yo puedo observar de una persona. Y eso es dinámico, ¿bien? ¿Por qué? Porque todos nosotros, ¿cierto?, todas nuestras conductas son respuestas a ciertos estímulos. Y no siempre la respuesta es la misma. Por ejemplo, si a una persona le aparece un perro grande, ¿bien?, y el perro lo va a atacar, hay personas que van a correr. Otras personas que tal vez busquen algo para defenderse. Otra persona se va a quedar congelada. ¿Bien? Son reacciones, distintas. Entonces, eso tenemos que tenerlo súper claro, porque también se da en lo laboral. Las personas asumen la seguridad de forma distinta, y eso va a depender siempre de la experiencia, de lo que haya aprendido la persona. Súper, súper fundamental eso. Entonces, ya estamos entendiendo cosas nuevas. Según el aprendizaje, ¿cierto? Y según la experiencia de la persona que haya tenido con X contexto laboral, así va a responder. Si una persona viene de una empresa donde no existe prevención, a insertarse en una donde la prevención es muy rigurosa, al principio lo vamos a ver cometiendo muchas faltas. Pero es parte de lo que aprendió, de lo que para él en ese momento es lo correcto. No es que la persona quiera ser así. ¿Bien? Y ahí hay que trabajar en eso. Si dices, como dice acá, que alguien está enfadado, no estás identificando la conducta. Aquí le estás dando etiqueta. ¿Bien? Lisa Feldman, que es una psicóloga norteamericana que ha hecho estudios de
de la construcción de las emociones, de la parte del construccionismo, dice que nuestro cerebro, bueno, en realidad la mayoría de los psicólogos y psiquiatras, trabaja a través de conceptos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, como dice acá, que la persona está enfadada o está enojada, mi cerebro empieza a buscar todos los casos y todas las experiencias de enfado y enojo que tiene ese concepto para hacer una imagen mental de lo que me están comentando, o para hacerme una idea. ¿Bien? Nuevamente, todas esas ideas en todos nuestros cerebros, los que están acá, van a ser sí o sí distintas. ¿Bien? Porque el mapa mental, ¿cierto?, de cada persona es distinto. Por lo tanto, cuando yo hablo de prevención de riesgo a un equipo de 50 trabajadores, tengo que considerar que son 50 formas distintas de percibir la seguridad. ¿Bien? Por lo tanto, mi discurso tiene que ser de manera tal que encaje, ¿bien?, con la coherencia o con lo que el grupo, ¿cierto?, con lo que el consenso en el grupo, ¿cierto?, signifique para ellos la prevención de riesgo. Si yo soy muy técnico, no me van a entender. Si no soy muy técnico, van a pensar que no sé. Entonces hay muchas variables también que uno tiene que considerar. Y como les estaba leyendo acá, las etiquetas mentales que hacemos nosotros va a depender siempre de nuestras experiencias con aquello, o con, en este caso, con estos conceptos. Y por último, si describes lo que la persona dice, entonces estás identificando la conducta. Y aquí es súper importante aprender a describir la conducta, porque eso me va a permitir, como les decía recién, tener un parámetro para poder medir dónde, en qué parte de esa ejecución de la conducta está fallando la persona. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Ok, silencio todo. Quiero que miren esta foto. ¿Qué es lo primero que perciben? ¿Qué sensación les da? Ahí, si quieren, levantan la mano ahora en el micrófono, me escriben por el chat. ¿Qué sensación les da esta foto? Cuando, imagínense, ustedes llegan, ¿cierto?, como buenos prevencionistas, llegan al área de trabajo y ven esto, el circo. Yo les decía, este es el circo. La primera impresión así, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando esa persona? Bien, acción insegura, ¿cierto? Altura, peligro. Preocupado, dice Ricardo. Carlos dice altura, peligro. Delito, una acción insegura. Bien. Habitualmente, voy a esconder esto. Acá hay otra cosa más en el chat, hay dos más. Un acto subestándar, super Juan, me gusta cuando me hablan de eso de subestándar, ¿cierto? Porque yo siempre contrapregunto, voy a sacar este cuadrito de acá, sí, les dije que se ve un cuadrito. Siempre contrapregunto, ¿cuál es el estándar? ¿Esto está estandarizado? ¿A qué me refiero? ¿Está explícitamente escrito? Porque tengo que estandarizarlo. Si no está, claro, es un acto inseguro, evidentemente. Pero ¿cómo lo mido? Si en ningún lado aparece que el trabajador, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no estoy haciendo una hipótesis. Si tal vez en ningún lado dice que el trabajador no puede ocupar la escalera de esta forma, no tengo cómo medir, no tengo cómo observar el comportamiento de riesgo. Porque esto, si bien se ve evidente, ¿cierto?, se ve lógico, tengo que tener un parámetro. ¿Para qué? Para poder medir la intensidad del acto inseguro o de la acción de riesgo. Acto y condición subestándar. Condición subestándar. Me encanta, me encanta. Yo entro ya, y después me empiezo a alargar, pero me encanta cuando me ponen eso. Acto y condición subestándar. Excelente. La condición la está creando la misma acción, ¿cierto? ¿Correcto? Por lo tanto, fíjense lo siguiente. La acción, el comportamiento, sí o sí va a generar condiciones. Entonces las condiciones son inherentes a las personas. No son porque sí. ¿Me explico? ¿Qué más me dicen por acá? No le puedo exigir al trabajador que haga el trabajo de manera correcta en caso de que no esté estandarizado en la empresa. Sí, 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 se puede exigir que se baje y todo, porque
están, ¿cierto?, exponiéndose a un nivel de riesgo alto, con una alta probabilidad, ¿cierto?, de que sufran una caída de altura, y con unas consecuencias graves o fatales, depende de la altura. Pero sí, después de esto uno tiene que aprender, obviamente, no es la idea, pero pasa siempre, aprender y estandarizar, ¿cierto? Y bajar esa información. Y esta foto es un... esta foto hay que enmarcarla y les prometo que si hay un trabajador que pase va a decir, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo está haciendo esto? ¿Y por qué les digo yo que hay que enmarcarla? Porque a veces el trabajador sí hace eso, pero como no se ve reflejado, no le toma la importancia, la severidad de las lesiones que puede sufrir. Bien, continuemos con la presentación. Les agradezco a todos la participación en esta primera foto. Espero que no se hayan desmayado. A mí me tocó una situación, no como esta, pero sí la clásica donde ponen la caja de herramientas y sobre la caja de herramientas montaron la escalera telescópica. Bien, muchas cosas, ¿cierto?, que ustedes dijeron, acción subestándar, etc. Condición insegura, trabajadores. Como les estaba explicando recién, uno podría decir, esta es una conducta temeraria. Pero esto no es una descripción del comportamiento o de la conducta, ¿ya? Conducta y comportamiento da lo mismo. Según los psicólogos hoy en día es indistinto, ¿ya? No hay una diferencia. Los dos significan o se refieren a lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, como les decía, si yo digo conducta temeraria, estoy etiquetando lo que estoy observando. Pero si se dan cuenta, no estoy describiendo lo que está pasando. Es decir, que mi cerebro, ¿cierto?, absorbe esta imagen y empieza a buscar todos los casos similares a esta imagen y le da un concepto, le da una etiqueta. Esa etiqueta en mi cerebro, por lo que estoy viendo, digo, esto es temerario. Y empiezo a hacer suposiciones, empiezo a hacer hipótesis sobre lo que está pasando. El trabajador, por ejemplo, las que están acá, falta de capacitación, falta de criterio, aversión a la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Para el efecto de lo que estamos viendo, esto no estaría correcto, ¿ok? Porque cuando yo empiezo a ver y a analizar el comportamiento en función de los hechos concretos y objetivos, es igual que cuando yo voy a hacer una investigación de accidente. No puedo suponer cosas, porque desvío el sentido de la investigación del accidente. Tengo que hacer la investigación y el levantamiento de los datos concretos, los hechos que están ahí, lo que veo, lo que observo. No puedo imaginar otras cosas. En el caso de la conducta es lo mismo. ¿Y cómo sería describir estas conductas? Si yo tuviese que hacer un informe. Por ejemplo, los trabajadores se exponen a una caída de altura. ¿Es correcto eso? Si es correcto porque es un hecho evidente, ¿cierto? Es un hecho concreto, objetivo. Se están exponiendo, no hay nada, ¿cierto?, que evite la caída de altura. Otra descripción dice, uno de ellos hace uso incorrecto de la escalera de tijera. ¿Es correcto eso? Sí. Ocupándola como plataforma de desplazamiento. Eso es lo que yo estoy observando. ¿Eh? Y por último, ninguno ocupa algún equipo de protección personal que detenga la caída. ¿Ok? Hay que tener mucho ojo igual con lo que yo voy expresando, lo que voy redactando. En una caída de altura no hay ningún equipo de protección personal, ¿ya? Que evite caer. Porque si tú estás con un arnés te vas a caer igual. Pero ese arnés te ayuda a detener, ¿cierto?, la violencia de la caída. Entonces eso es lo que yo estoy observando. Que no ocupa algún equipo de protección personal, indistinto sea arnés o sea otra cosa, que pueda detener la caída. ¿Bien? Como les decía recién, cuando uno hace estas descripciones del comportamiento, tú tienes mucho material para poder analizar. Bien, por ejemplo, acá, una conducta, ¿cierto?, hace uso incorrecto o indebido de la escala de tijera. Y aquí yo puedo analizar por qué no está usando el equipo que corresponde o por qué está usando de esa forma la escalera. Aquí analizo, ¿cierto?, un comportamiento. ¿Por qué la ocupa como plataforma de desplazamiento? ¿Bien? Los trabajadores se exponen a una caída de altura. ¿Por qué se exponen a la caída de altura? Y así con un montón de por qué. Es distinto, ¿cierto?, cuando yo le pongo a todo esto que está acá la etiqueta de conducta temeraria.
Porque digo, ya, ¿y por qué es una conducta temeraria? Y obligatoriamente tengo que volver, ¿cierto?, a la descripción de las conductas. Entonces, para que se entienda bien, todos estos conceptos en mi cabeza, personalmente en mi cabeza, mi cerebro, ¿cierto?, como que tiene que ahorrar esa energía, me dice, oye, esto significa, o esta etiqueta que va acá es conducta temeraria. Pero tengo que describir lo que está pasando, ¿bien?, para poder etiquetar la conducta. O en este caso, para darle una etiqueta a lo que estoy viendo, porque no es la conducta, ¿bien? Recuerda, dice acá, si describes lo que la persona dice o hace, entonces estamos identificando la conducta. Aquí yo puedo, ¿cierto?, hacer un montón de trabajos con estas tres identificaciones, ¿cierto?, de comportamiento, hacer capacitación ¿cierto?, basado en la exposición a una caída de altura. No estoy suponiendo que el trabajador sabe, no sabe, etc. Puedo volver a capacitar, puedo hacer la investigación, puedo tratar de entender por qué no están usando de forma correcta la escalera, por qué la ocupan como plataforma, qué falta, etc. Y en la siguiente vamos a entender, y ahí vamos a empezar a aplicar la teoría tricondicional del comportamiento seguro. En esta primera etapa, lo importante, ¿cierto?, es entender qué es una conducta, cómo se describe la conducta, porque eso, como les dije al principio, me va a dar mayor riqueza para poder analizar qué está pasando y dónde está fallando la ejecución de la conducta deseada. Si esto dice acá, es una descripción de una conducta que podría ser etiquetada como temeraria, la pregunta es, ¿por qué el trabajador actúa de manera temeraria? ¿Por qué se arriesgan? ¿Por qué se exponen? ¿Cierto? Porque no sabe, porque no puede y no quiere. Este es el clásico no sabe, no puede y no quiere. Este es el orden que plantea José Luis Meliá, que él es el dueño de la teoría tricondicional del comportamiento seguro, o como les dije al principio, la triada de la conducta segura, que es más cortito, ¿ya? Y por lo menos acá, ¿qué nos han enseñado? Por lo menos en Chile, con los colegas con los que he conversado, siempre se ha enseñado que si no sabe, hay que capacitar al trabajador. Si no puede, hay que reubicarlo, ¿ya? Si tiene alguna lesión o algo que le impida realizar el trabajo que antes hacía, reubíquenlo, nos dicen. Y si no quiere, hay que motivar al trabajador a que quiera trabajar de manera segura. ¿Bien? El error de usar así esta teoría es que nos enfocamos ¿en quién? En el trabajador. Y la teoría tricondicional nos pide enfocarnos en la organización para entender por qué el trabajador, entre comillas, no quiere trabajar seguro. ¿Bien? Porque el trabajador yo lo puedo capacitar, lo puedo reubicar, ¿cierto? Pero aún así, y lo puedo motivar, y aún así no va a querer trabajar seguro, tal vez no va a poder, tal vez no sabe. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice José Luis Meliá? Para que la persona quiera hacer un trabajo de manera segura, tiene que primero saber y poder, ¿cierto?, para cumplir la tercera condición que es el querer. Y el saber y el poder son elementos técnicos que tiene que entregar la organización, ni siquiera el prevencionista o el encargado de la seguridad, la organización. ¿Bien? Este es un tipo de diagnóstico de comportamiento seguro. Las preguntas que ven ustedes al lado izquierdo son las que entrega José Luis Meliá. Uno tal vez pueda hacer más, pero estas yo las encuentro que son las razonables, ¿ya? De hecho, hay un concepto aquí que tiene mucho valor, por lo menos desde mi perspectiva, que la primera pregunta dice, ¿es el medio ambiente es razonablemente seguro? ¿Qué quiere decir esta palabra? En prevención de riesgos, cuando nosotros trabajamos en esta área, tenemos que interpretar de la mejor manera posible lo que está diciendo en este caso lo que está escrito acá, las normativas, etc. Cuando este diagnóstico te pide razonablemente seguro, lo único que está pidiendo es que cumplas con lo mínimo que exige la normativa en cada país. Eso es lo razonablemente seguro, ¿cierto? O lo razonablemente seguro para el empleador, obviamente cumpliendo las normativas, ¿cierto?, que están en cada país, y ojalá que él también tenga la intención de dar un 10% más
a ese cumplimiento. Eso es lo razonablemente seguro. No pide un super estándar. No pide que tengas todas las certificaciones del universo. Te dice, oye, que esto sea razonablemente seguro. ¿Bien? Entonces, si yo hago el análisis, mira, la primera parte es poder hacerlo. Si el trabajador o al trabajador, a la persona, no le entregamos las herramientas para que pueda hacer un trabajo bien hecho, no es que no quiera hacer el trabajo bien hecho, es que en realidad no puede hacerlo. El medio ambiente dice aquí es razonablemente seguro, las condiciones higiénicas, físicas, etcétera, son razonablemente seguras. Si es sí, ok. Si es no, hay que hacer un plan, ¿cierto?, de acción. Eso hay que hacerlo con la empresa. Las instalaciones, las máquinas, etcétera, ¿son razonablemente seguras? Hay una lista de chequeo, hay algo que me indique que si son seguras, tienen sus protecciones, etcétera. Sí y no. Yo he visto algunos videos, ¿cierto?, donde las personas se enredan en estas herramientas que van rodando, ¿cierto? Y se enreda la ropa y después el pobre hombre que hay azotándose literalmente. Y uno dice, oye, pero ¿por qué ocupa la ropa tan ancha? Y le culpa al trabajador. Pero en realidad la maquinaria no tenía una protección, una guarda. Bien, uno podría inferir también, decir que tal vez el trabajador no sabía. Entonces no es que no quiere trabajar seguro, ya habían dos condiciones. No puede porque no estaban las condiciones técnicas, ¿ya?, razonablemente seguras, y tampoco sabía. Se dispone del equipo de protección colectivo o individual, personal, ¿cierto?, adecuado. Y por último, los métodos de trabajo son seguros. Hacer un procedimiento de trabajo no es, no es la solución a todo el problema. La gracia es hacerlo y hacerlo bien. ¿Okay? Porque puede decir, puede existir un procedimiento de trabajo, pero como es acá, ¿es seguro ese procedimiento de trabajo? ¿El método de trabajo que estoy enseñando es realmente seguro? Entonces, si nos vamos atrás y hacemos todas estas preguntas, ¿cierto? Podríamos ir a ¿cuánto se llama? A las instalaciones, a las máquinas, a las herramientas. ¿Son razonablemente seguros? ¿Los métodos de trabajo son seguros? El método de trabajo no es seguro. ¿Existe el método de trabajo? ¿O están improvisando? Ahora, hay factores externos que ya los vamos a ver al final, que también inciden en la toma de decisiones. Yo hace unos días atrás puse en LinkedIn la foto, ¿cierto?, de un bebé y la frase que siempre se lee, que tienes que cuidarte por la familia, por ejemplo, por tus hijos, etc. Pero hay una ambigüedad en esa frase que no se ha visto tal vez. Y claro, los trabajadores están ahí, sí, por su familia, se cuidan por su familia, pero a veces se ven obligados a hacer cosas por la familia. Porque hay que poner la balanza, sí, yo quiero a mis hijos, los adoro y todo, pero hay trabajadores que tienen que hacer cosas que no quieren hacer porque tienen una responsabilidad, tienen que llevar un plato de comida, tienen que vestir a los hijos, tienen que educarlos, ¿bien? Trabajadores y trabajadoras también. Entonces, como les decía, hay factores externos que también inciden en el comportamiento. Por eso yo insisto, la perspectiva que yo siempre sugiero es que sea sistémica, y eso tiene relación con todo lo que rodea a la persona. Las tomas de decisiones no son habitualmente porque la persona sí quiere hacerlo o porque no tiene una buena percepción del riesgo, del nivel de riesgo, sino que a veces hay otros factores que le obligan a tomar decisiones, ¿bien?, que al final, ¿cierto?, inducen o producen un trabajo de forma riesgosa. La segunda condición de estas tres condiciones de Meliá es entender si conoce los riesgos. ¿Capacitamos a la persona? Sí, la capacitamos. ¿Está bien con eso? No. Hay que medir la capacitación. Hay que hacer una prueba. Ojalá se haga una prueba al principio, cuando el trabajador está en cero, y una prueba al final. Una de las observaciones que yo siempre le hice a minería cuando estuve ahí un tiempo, yo preguntaba, bueno, los trabajadores que ingresan le hacen una capacitación de 8 horas, una inducción de 8 horas, después tú tienes que hacer una prueba, y aprobabas con el 80%. Bien, con eso estaba ok y podías ingresar a faena. Pero yo preguntaba, oye, hay una brecha ahí. ¿Qué pasa con el otro 20% que no aprobó? Me queda un 20%, que es una probabilidad de un 20%, ¿cierto? De que el trabajador se exponga a algo porque no lo entendió. Entonces no es tan solo hacer la capacitación, también es evaluar la capacitación y ojalá con una exigencia del 100%, porque no me sirve un trabajador que sepa el 95, el 98% de algo.
porque el 2%, como ustedes lo saben, queridos colegas, es una probabilidad, ya es un riesgo de que suceda algo. ¿Conoce los métodos de trabajo seguro? Sí, los conoce. Bueno, ¿cómo los evidencio? Observemos cómo trabaja, veamos el comportamiento. ¿Ok? Y ahí puedo decir, sí, sí los conoce. No porque lo haya capacitado, ¿ya? Efectivamente va a conocer los métodos de trabajo seguro. Tal vez sea una persona nueva, no sé, insisto. Hay muchos factores externos que inciden en la conducta. Y la tercera condición es si hay motivos externos para trabajar seguro. Y los motivos externos, como les dije, los vamos a ver en un ratito, son poquitos, pero son importantes. Entre ellos siempre está, no sé, el apremio, el tiempo, la supervisión, la presión social que se genera en los grupos de trabajo, que hay veces hay personas que quieren hacer un trabajo seguro, pero otros compañeros dicen, pero ¿cómo? Acá en Chile le decimos nosotros que le está poniendo color, ya que está exagerando, ¿no? Le está poniendo mucho color, hacerlo así nomás, ¿ya? El modelo al que sigo, los trabajadores nuevos siempre siguen a los más viejitos, a los vintage, digo yo, para no decirles viejitos, a los más antiguos, porque tienen, se supone, más experiencia. Entonces, si el más antiguo tiene ciertas mañas, ¿ya? Para trabajar, el más nuevo lo va a aprender mal. Entonces, todos esos son motivos externos que como organización se tienen que cuidar. Y los motivos internos, como lo nombré recién, son cosas que nosotros no observamos y ahí obviamente hay que tener un profesional, ¿cierto?, de la salud mental, ya sea un psicólogo, ¿bien?, que a través de lo que él observa puede hacer alguna inferencia y obviamente aplicar algunos tests, etcétera. Y esos motivos internos, como les decía, nosotros no los podemos conocer, porque no los vemos. Solamente vemos la acción, la actitud de la persona, pero no sabemos si es porque tiene algo, no sé, una psicopatología, algún problema, alguna depresión, no lo sabemos. Solamente, como les digo, vemos lo externo y ahí nosotros nos enfocamos, ¿bien?, en lo que es la conducta observable. ¿Bien? Más allá no podemos pasar. Obviamente si uno ve que un trabajador es medio extraño, ya ahí sí debieran derivarlo a un profesional, porque si bien no podemos ver lo interno, pero hay ciertos patrones de comportamiento que son como estandarizados y uno lo sabe cuando alguien se arranca esos patrones y dice, no, esto no es muy, no es muy lógico. ¿Ok? Entonces, como les decía, para que el trabajador quiera trabajar de manera segura, tiene que cumplirse, según José Luis Meliá, estas tres condiciones, ¿ya?, de la teoría tricondicional del comportamiento seguro. Tiene que, como dijimos al principio, ¿cierto?, poder hacer el trabajo seguro. Si el trabajador no puede, ¿cierto?, no va a realizar un trabajo de manera segura. Después tiene que saber, ¿cierto?, hacer un trabajo seguro. Y por último, va a querer hacerlo de forma segura el trabajo. ¿Qué pasa cuando el trabajador sabe, puede, pero no quiere? ¿Ya? Ahí hay que entrar a conversar con el trabajador, ahí hay que empezar a entender por qué no quiere trabajar de manera segura. Y eso lo vamos a ver en el último día a través del coaching. El coaching, les voy adelantando un poco, no es la persona que te da consejos. Se confunde mucho el coach con el consejero, ya con el consultor. No tiene nada que ver con eso. El coaching es más bien socrático porque hace preguntas en la cual invita a la persona a hacer la reflexión. Cuando se ocupan las técnicas y estrategias de coaching en la prevención de riesgo, tienen mejores resultados que cuando uno va y le dice al trabajador, oiga, póngase los guantes, los lentes, que el procedimiento, etc. ¿Bien? Porque uno obliga de alguna forma, ¿cierto?, a que la persona trabaje cognitivamente, a partir de su mapa mental, a partir de lo que esa persona le está dando el valor en ese momento. ¿Bien? Eso lo vamos a ver al final, sí, se los voy a dejar ahí, en el tintero. ¿Cuáles eran entonces los factores externos que pueden incidir en un comportamiento? Como dice acá, los factores externos son aquellos que mantienen, favorecen o incrementan el comportamiento inseguro. Y entre ellos están las malas prácticas de interacción social. Cuando hay grupos, ¿cierto?, en el área laboral, se forman siempre pequeños grupitos, ¿ya? Y a veces hay grupos en que el trabajador que quiere hacer bien su trabajo es menoscabado, lo molestan, le hacen una especie de bullying laboral, ¿cierto? Entonces esa persona tiene dos opciones: o queda fuera del grupo, o se inserta, ¿cierto?, y toma las mismas conductas. La supervisión permisiva.
Ya cuando existe un supervisor, ¿cierto?, que le da prioridad a producir, a avanzar, porque a él le llega un bono, ¿ya?, que eso lo vamos a ver en el condicionamiento operante, ¿bien?, que le llega, ¿cierto?, algún premio por dejar que los trabajadores hagan lo que quieran, pero que terminen el trabajo, ¿cierto? También eso favorece o incrementa una conducta de riesgo. Y al contrario, cuando la supervisión es rigurosa, se van a dar cuenta que los trabajadores, entre comillas, se portan bien. Es igual que cuando uno tiene hijos pequeños, ¿cierto? Cuando el papá o la mamá son rigurosos, los hijos se portan súper. Pero cuando el papá o la mamá los deja hacer lo que quieran, los hijos desarman la casa. Lo mismo en todos lados, funcionamos igual. Un liderazgo deficiente, un líder que no tenga fuerza, que no tenga carácter, un líder que esté ahí, pero en realidad sea invisible, y que los demás trabajadores hacen lo que quieren, pasan por encima, ¿cierto? Eso también va a incrementar un comportamiento inseguro. Y por último, y súper importante, la gestión o la dirección, que promueven o estimulan los comportamientos de riesgos. Hay empleadores que felicitan y los toman como ejemplo a aquellos trabajadores que, como dije en algún momento, realizan el trabajo, lo terminan rápidamente, pero sin prestar ninguna atención a las condiciones, ¿cierto?, a la seguridad, a usar el procedimiento de trabajo, el equipo de protección adecuado, nada de eso. ¿Bien? Entonces hay gerencias o administradores, etcétera, empleadores, jefes, que los ponen de ejemplo y dicen, oye, mira, aquí el Yerko termina el trabajo y cuando se le pide algo él lo hace igual, lo termina igual, no importa las condiciones, pero súper buen trabajador porque produce. Y cuando algo le pasa a ese trabajador, todos se lavan las manos. No, sí, tenemos el procedimiento, pero siempre hacía lo que quería, no hacía caso. ¿Bien? Bien. Eso, mis estimados colegas, ha sido la primera parte, el primer día de este workshop. La invitación ahora es, si ustedes tienen consultas o dudas, ya voy a dejar de compartir, pero en resumen, hemos visto, ¿cierto?, lo importante de entender qué es una conducta, que es, en resumen, lo que hace, dejas de hacer o lo que dices, ¿bien? Todo eso es parte de tu conducta y que está muy asociada al aprendizaje. Eso lo vamos a ver durante el día de mañana. Vimos el condicional, perdón, la teoría tricondicional del comportamiento seguro, que es súper importante porque eso echa abajo un poquito el paradigma de siempre observar y apuntar al trabajador. El trabajador es inseguro, que el trabajador es riesgoso, que es temerario, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos obliga a una mirada más sistémica, es decir, ver qué está pasando en la organización donde yo trabajo. Si yo soy prevencionista, ¿cierto?, y conozco mi organización, voy a dejar de compartir esta parte. Conozco mi organización, eso es lo que viene el día de mañana. Sé las falencias de mi organización. ¿Bien? Cuando yo sé las falencias de mi organización, también es un arma de doble filo. Hay algo en el chat, lo voy a leer enseguida. ¿Por qué? Porque eso también me va a limitar como prevencionista en poder llamar la atención, por ejemplo, a un trabajador. ¿Bien? Porque el trabajador lo más probable es que me diga es que aquí no pasa nada. O sea, aquí la gente hace lo que quiere. Me tocó alguna vez un comentario de una persona que me decía, a este trabajador lo hemos amonestado 5 veces. Le hemos dicho 5 veces, le hemos dado cartas 5 veces y no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no hay una consecuencia. ¿Bien? Entonces, tiene que existir siempre una consecuencia, tiene que existir, ¿cierto?, un sistema, ¿ya?, que regule el tema de las conductas. Acá hay un par de cosas en el chat. Dice, son puros actos inseguros por exceso de confianza. Ya, repita por favor, factores internos. Bueno, los factores internos son aquellos que no vemos, que pueden ser alguna psicopatología, o algún trabajador que venga con una depresión, o que, no sé, en la mañana se levantó, tuvo un problema, ¿cierto? Y el trabajador viene internamente, por decirlo así, cabizbajo, sin muchas ganas de trabajar, o está molesto con el trabajo, ¿bien? Son todas esas cosas que nos pasan de manera interna, que nosotros, como les decía, no las podemos ver, pero un profesional del área puede observar y puede decir, o puede hacer una hipótesis sobre qué está pasando con esas personas. Burnout, ¿ya?, doble presencia, este regreso que hemos tenido con la pandemia, que a poco se está diluyendo ese concepto,
son cosas internas, ¿cierto?, que nos van a afectar. Lo que dice Leslie, ¿cierto?, los excesos de confianza, es una muy buen concepto, estimada, pero insisto en lo mismo. Cuando tú observas un comportamiento de riesgo, observa lo que está pasando, pero es súper importante, uno lo tiene que observar sin juicio, bien, sin tus propios juicios. Yo siempre digo, saca tu mapa mental para poder observar qué está pasando, porque si no cae en esto, en la etiqueta. ¿Qué pasa cuando yo me enfoco en la etiqueta? Pierdo el sentido del comportamiento, ¿cierto? Pierdo el sentido de lo que realmente está pasando y actúo y hago los ajustes sobre el exceso de confianza. Y tal vez, como decíamos recién, el trabajador no es que tenga exceso de confianza, sino que tiene un supervisor que lo está apurando. O la gerencia dijo, miren, si terminan en menor tiempo va a haber un bono. Entonces, esos son factores externos que inciden en el comportamiento y al final nosotros ponemos este tipo de, comillas de nuevo, etiquetas, ¿cierto? Ponemos conceptos. Sí, hay trabajadores que tienen exceso de confianza en el sentido, son aquellos que dicen, no, yo he hecho este trabajo durante 20 años, nunca me ha pasado nada, pero nuevamente, factores externos de aprendizaje, de que nunca en ninguna empresa le ha pasado nada, por eso él se siente así. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. ¿A qué se refiere cuando dice nunca me ha pasado nada? ¿Qué es lo que realmente en su cabecita, ¿cierto?, funciona como etiqueta nunca me ha pasado nada? Tal vez un trabajador, un carpintero, por dar un ejemplo, para él un accidente es que se ampute un dedo, pero durante los 20 años sí se ha cortado, sí se ha clavado, sí se ha martillado el dedo, sí le han pasado cosas, pero lo ha minimizado el efecto porque para él que le pase algo es que pierda una extremidad, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esas son cosas que uno va dilucidando a través de lo que es el coaching. Si el trabajador me dice, oye, a mí nunca me ha pasado nada, yo indagaría, bueno, ¿qué es para ti que no te ha pasado nada? ¿Qué te refieres con que no te ha pasado nada? ¿Qué debiera pasar para que tú dijeras, ah, sí me pasó algo? ¿Bien? Y ahí uno empieza a entender el valor ¿cuánto se llama? Los valores que tiene esa persona, el sistema de valor que tiene esa persona. A mí debiera pasarme esto, esto, esto y esto y esto. Y de ahí les voy a comentar una técnica que yo aplico. Y eso, como les decía, que lo vamos a ver el último día, voy asociando las proyecciones, los objetivos, y le voy dando el valor, en este caso, por ejemplo, un EPP, ¿cierto? Y la idea es que la persona asocie el beneficio de utilizar un equipo de protección personal o de hacer el trabajo como corresponde. Lo asocie, ¿cierto?, para las proyecciones personales que tiene él fuera del trabajo, o ella. Ok, 3 mensajitos más. ¿Qué dice acá? Perdón, acá. Todos los lineamientos de la empresa están bien. ¿Qué se puede hacer con un trabajador que no acata las normas de seguridad? Pregunta, mi estimada Leslie. Entonces, los lineamientos de la empresa están bien. ¿Cuáles lineamientos están bien y cuáles están mal? Algo está pasando aquí con el trabajador. Como el ejemplo que les di recién, y un ejemplo que me lo comentó también una colega hace mucho tiempo. Me dice, oye, 5 amonestaciones y este trabajador no cambia. Le pregunté, y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? No hay consecuencias. Entonces, cuando yo tengo un trabajador problemático, que todo el resto ve que le paso 5 amonestaciones y no lo despido, eso va a depender de su reglamento interno, lo que digan ustedes es un reglamento interno, no hay un despido, no hay una consecuencia económica, por ejemplo, o cualquier otro tipo de consecuencia, los demás van a aprender. Recuerden que el comportamiento va asociado al aprendizaje. Van a aprender que en esta empresa te pueden poner 1000 amonestaciones, pero no pasa nada. Por lo tanto, esa amonestación, desde la perspectiva psicológica, ¿cierto?, del castigo, no induce a nada porque no hay efecto, no hay causa, no hay consecuencia, perdón. Y las consecuencias, en realidad no hay consecuencia, ni siquiera mínima. Entonces la pregunta que yo te digo, te contrapregunto, Leslie, si dice acá, los lineamientos están bien. ¿Qué se puede hacer con un trabajador que no acata las normas? Primero, teoría tricondicional. Ve qué parte estamos fallando, ¿ya? El poder, el saber, está ok. En el saber, ¿cierto? Saber qué pasa si no acato las normas. ¿Tienen algo escrito que diga qué va a pasar con un trabajador que no acata las normas? ¿Ya? A veces, estoy suponiendo, ¿eh? A veces hay trabajadores que son los hijos el hijo del jefe, el hijo del dueño. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ellos? Difícil. Hay que tener personalidad nomás con los hijos
Y miren, hay una cosa, que el cerebro es muy loco. Cuando una persona habla fuerte, y yo hablo más fuerte, la otra persona baja. Entonces, cuando hay un hijo de, por ejemplo, y a mí le hago que perciba que no me interesa que sea hijo de, esa persona tiene dos opciones, o baja o me echan. ¿Ya? Pero yo hago mi trabajo, yo siempre he dicho, ojalá que me despidan, pero por hacer bien la pega. La pega en Chile es el trabajo, perdón. Y dice, Benito dice, cuando se ponen medios pesaditos los trabajadores, les recuerdo las sanciones que tiene el reglamento interno, ya amonestación verbal escrita y el descuento monetario. Ok. Ahí toman en cuenta porque no quieren que les descuenten dinero. Ahí duele. Bien. Ese es un castigo. Desde la perspectiva de que lo vamos a ver mañana, de la psicología. Ese es un castigo efectivo. Y si ha pasado que un trabajador, como dice acá Benito, se porta, entre comillas vamos a decir que se porta mal, y se hace efectivo lo que dice el reglamento interno, obviamente los demás van a retroceder y van a decir, oye, no sabéis qué, mejor hagamos caso porque si no, esta es la consecuencia, nos quitan plata, nos quitan dinero. Y si voy a reclamar, me van a decir, oye, está en el reglamento y es algo legal, si no tengo por dónde. ¿Bien? Eso es importante. Dice, Benito nos dice, hay que mostrarles evidencia, claro, empírica de que se ha ocurrido accidente. ¿Qué me dice? Perdón, que acá yo creo que no deja leer nada. Ahí sí. Dice, hay que mostrarles evidencia empírica de que si han ocurrido accidentes, que él no haya tenido accidentes graves no quiere decir que no le pueda pasar algo. ¿Sí? Súper. Pero mira, uno tiene que... Acá hay un tema de la neurolingüística. Yo les recomiendo, colegas, que ustedes vean todo este tema de psicología, programación neurolingüística, ontología del lenguaje. Cuando yo demuestro la evidencia empírica, como bien dice Berito, estás mostrando la experiencia de otro. La programación neurolingüística tiene la gracia de que entender que el cerebro arma contextos, ¿bien? A partir de tu experiencia. Entonces, si tú le preguntas, por ejemplo, una pregunta clásica que yo siempre llevo al trabajador, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría? ¿O qué sentiría, mejor dicho? ¿Qué sentiría si tú no vuelves? ¿O qué sentiría tu familia? Perdón, esa es la pregunta. ¿Qué sentiría tu familia si tú hoy no regresas a casa? ¿Bien? Esa pregunta no puse acá la pizarra, mañana lo vamos a analizar si es que me acuerdo. Esa pregunta, cuando yo le digo, si tú, ¿qué crees que sentiría tu familia? Primero estoy diciendo al cerebro, oye, conéctate con tus creencias. Por eso es súper importante, colegas, entender el lenguaje también. ¿Qué crees? Le digo al cerebro, oye, te estoy diciendo, conéctate con tus creencias. Entre paréntesis, voy a interrumpirme. No le hablen a la persona, ya este es un eslogan clásico del marketing. Háblenle al cerebro. Le digo al cerebro, oye, conéctate con tu creencia, ¿qué crees tú? ¿Qué va a sentir o qué sentiría, cierto? Y le digo al cerebro nuevamente, conéctate con tus sentimientos. Ponte en el contexto, ¿bien? Empatiza, entre comillas, ponte en el contexto. Tu familia, no le pregunto por él. ¿Cómo te sentirías tú si mañana no le pregunto por él? Porque en esa pregunta, cuando le digo tu familia, lo obligo a que mentalmente proyecte a lo que para él es su familia. Ojo aquí, colegas, también con este ejemplo que siempre lo doy. Cuando se habla de familia, no necesariamente son los hijos, la esposa, la mamá, el papá. Hay trabajadores o personas que para ellos la familia es la mascota. ¿Bien? Por eso uno siempre traten de tomar los conceptos que sean amplios. Entonces, ¿qué sentiría tu familia? Y el trabajador, como le decía, o la trabajadora, le invito a que se ponga en el contexto de observar quién es su familia, si tú hoy día no regresas. ¿Bien? Entonces, hace la reflexión, ¿cierto?, cognitiva, de tratar de ponerse en el zapato de su familia y tratar de sentir y de ponerse en el lugar, ¿cierto?, de la persona que él considera familia, ¿cómo va a reaccionar? Hagan esa pregunta, en el contexto que sea ideal, obviamente, y se van a dar cuenta que van a pasar 1, 2 o 3 segundos en que la persona va a reflexionar, porque nunca le han hecho esa pregunta. ¿Qué le decimos habitualmente? Cuídense, te esperan en casa, cuídate con tu familia, pero nunca le han hecho, oye, pongámonos en el contexto real, ¿qué crees tú que sentiría tu familia si tú no regresas hoy día a la casa? Y los van a quebrar. ¿Bien? Una de las formas de
gestionar, empezar a trabajar el tema conductual, es primero derribar, ¿cierto?, eh, esa, esa barrera que pone el trabajador cuando nos ve a nosotros como prevencionistas. Lo que conversamos recién, recuerden, ese trabajador tiene un concepto en la mente, prevencionista, y su concepto por experiencia siempre prevencionista malo, ¿ya? No prevencionista bueno, no, prevencionista malo, prevencionista pesado, ya viene a molestar, es negativo. Cuando tú empiezas a conversar con él, vas a encontrar con una barrera, entonces no va a ser muy efectiva la conversación. Tienes que lograr un rapport, que se llama técnicamente, que es ese estado de confianza, de ahí quebrar esa barrera y después entrar, ¿cierto?, a entender al trabajador, a escuchar para entender y no para responder, que es un concepto que lo vemos en el curso. Ya, ¿qué más? ¿Qué más dice acá? Benito, hay que mostrarle. Leslie dice que lamentablemente por la necesidad existente en el país. ¿En qué país, mi estimado? Muchos empleados no dan a conocer sus problemas mentales y psicológicos, y allí es donde hay demasiados accidentes. Hoy día el tema, sí, la salud mental es un gran tema, y mis estimados colegas, es una oportunidad de brillar, ¿ya? La prevención de riesgo tuvo su súper oportunidad de brillar, por lo menos acá en Chile, yo estoy hablando desde la perspectiva del país donde estoy, durante la pandemia. ¿Y qué hicimos? ¿Qué se hizo? No se hizo muy bien el trabajo. ¿Bien? De verdad, hubo mucha oportunidad de que la prevención pudo y repuntara y dijeran, oye, esto es importante. Pero habían colegas, y esto se los digo con mucha responsabilidad, que preguntaban hasta la cosa más evidente con respecto al COVID, a la pandemia. Entonces, eso fue en desmedro. Hoy en día, como bien dice la estimada Leslie, hay un tema mental, conocemos el problema. Yo siempre digo, si tú conoces el problema, tienes que alegrarte porque le puedes dar solución. El problema es cuando no conoces el problema. Sabemos que hay un tema mental, por lo tanto, todas estas cositas que tienen relación con el comportamiento, con la salud mental, con la programación neurolingüística que les comenté recién, con la psicología, etcétera, son temas que como prevencionistas debiéramos empezar a abordarlos, ¿ya? Para poder tener ese liderazgo de conversar con un trabajador o una trabajadora sin interponer nuestro mapa mental. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces uno le pregunta a un trabajador cómo se siente y empieza a suponer cosas. Y ese trabajador no siente nada, ¿ya? Oye, no sé, ¿estás triste por tu familia? O estás... Hacemos preguntas que no van al caso y arruinamos la conversación, arruinamos la confianza. Si uno aprende técnicas de coaching, se da cuenta que es muy distinta la conversación que puedo tener, y como les demostré recién, cuando tú armas una pregunta, es, a lo mejor exagero, ¿eh? Pero es literalmente es una bomba que tú lanzas, porque esa pregunta va cargada tanto de material emocional, la familia, como material racional, ¿ya? Cuando le pido que se ponga en el lugar del otro, ¿ya? La parte emocional, ¿qué sentirías tú? Las creencias, la parte racional, oye, ¿qué crees? Eso es la parte racional, nuestro cerebro racional y emocional son los que trabajan. Y el que toma las decisiones es el emocional. Por eso, al final de esa conversación, uno siempre remata con un tema emocional, porque tiene que haber esa reflexión por parte de la persona. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o consulta, mis estimados coleguitas? ¿No? Ya, entonces, en resumen, mañana vamos a ver el condicionamiento operante, ¿ya? Para la gestión del cambio conductual. Ahí vamos a hablar un poquito más de la psicología, ¿ya? Del condicionamiento operante, de qué se trata, cómo se produce el condicionamiento operante. Vamos a ver también el concepto de castigo. El castigo, nuevamente, como etiqueta, siempre es negativo, pero hay un castigo que es positivo, ¿ya? Así que mucha atención con eso. Desde ya les agradezco un millón a todos y a todas los que estuvieron hasta el final de esta presentación. Mañana espero verles a todos nuevamente. No se pierdan ningún día porque esto va todo ligado. Así es que si se pierden uno, no van a entender el final, como dice un amigo mío, no vas a entender el final del chiste. Así que ojalá estén los 3 días. ¿Vale? Abrazote gigante. Gracias por la participación, por las consultas, y espero que esta primera etapa les sirva un montón. Y la idea es que la visión empiece a cambiar desde este día. Un abrazo, queridos colegas de Latinoamérica, se pasaron por estar aquí, agradecido. Nos vemos mañana si Dios quiere. Descansen, que estén bien.